Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos. Es bueno verles de nuevo aquí para estudiar nuestros 3 últimos temas de esta serie sobre los 24 sellos, sobre los 7 sellos. En realidad he disfrutado mi tiempo aquí. Han sido 24 sesiones de 1 hora cada sesión. Ojalá que hayan sido de beneficio. Antes de tener nuestra oración, quiero mencionarles lo que vamos a estudiar hoy. En primer lugar, en la primera sesión vamos a estudiar la gran muchedumbre y el séptimo sello. No hemos estudiado el séptimo sello todavía. Luego, en la segunda sesión, vamos a estudiar en cuanto a la apertura del libro, porque hemos hablado desde el romper de los sellos. Tenemos que hablar todavía de lo que va a pasar cuando se abra el libro o el pergamino. Y luego entonces, en la última presentación, vamos a repasar todo el panorama de los 7 sellos, de comienzo a fin, desde la visión introductoria hasta cuando se abre finalmente el rollo, para estar seguros que ustedes ven todas las conexiones de lo que hemos estudiado en segmentos. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios, hemos sentido en este lugar tu presencia. Gracias porque hemos podido reunirnos para abrir tu santo libro y con la ayuda de tu Santo Espíritu estudiar estas cosas. Pedimos la dirección de ese Espíritu que inspiró la Biblia para que podamos entender, recibir y proclamar este mensaje. Te lo imploramos en el nombre precioso, incomparable de Cristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio en esta tarde en la página 379 de nuestro manual. Quiero recordarles, especialmente a los que están viendo esta presentación por Zoom TV, que hay un manual para esta clase. El manual consta de unas 520 páginas, donde hay mucho material, no solamente que hemos estudiado en clase, sino mucho material que no hemos alcanzado a estudiar en cuanto a los 7 sellos. Así que recomendaría a los que están viendo a través del internet, a través de Zoom TV, que se comuniquen con nuestro ministerio para averiguar cómo pueden adquirir un ejemplar de este manual tan importante sobre los 7 sellos. Ahora sí vamos a comenzar en la página 379. El título es el interludio de Apocalipsis 7, la gran muchedumbre. Ahora, antes de estudiar sobre la gran muchedumbre, necesitamos repasar un poco lo primero que aparece en Apocalipsis 7. Hemos estudiado durante las últimas sesiones sobre los 144,000. Nos hemos dado cuenta que ellos van a tener un carácter estelar. Van a vivir en esta tierra sin pecar después del cierre de la puerta de la gracia. Estarán íntimamente amistados con el Señor Jesucristo. Son los que van a estar vivos cuando Cristo venga. No van a sufrir ni siquiera la muerte primera, la muerte física. Van a estar vivos, nunca van a morir. Van a nacer, van a vivir en este mundo de pecado, van a vivir durante el tiempo de angustia y finalmente van a ser transformados cuando Cristo venga para vivir eternamente con Él. No sufrirán ni siquiera la muerte física, la muerte primera. Ahora, estudiamos también en cuanto al número 144,000 y nos dimos cuenta que el número 144,000 es un número simbólico. No son exactamente 144,000, ni uno más ni uno menos. Y vamos a agregar alguna información esta tarde sobre eso específicamente también. Es decir, el número 144,000 es un número simbólico que indica un grupo mucho más grande. Y ahora les voy a decir algo que puede parecer un poquito contradictorio, pero lo vamos a mirar.
En realidad, los 144,000 que aparecen en Apocalipsis 7, 1 al 8, son el mismo grupo que se describe como la gran muchedumbre que nadie podía contar. Ahora vamos a nuestra lección y vamos a seguir, si ustedes tienen el manual, la secuencia que encontramos en el manual. A primera vista, parece incongruente o aún contradictorio decir que los 144,000 y la gran muchedumbre que nadie podía contar son el mismo grupo. ¿Cómo es posible esto? Cuando el número 144,000 es contable, mientras que el número de la gran multitud no se puede contar. Parece una contradicción. La respuesta a esta aparente contradicción se halla en la relación entre lo que Juan ve y oye en visión. Ahora, antes de cubrir este punto, quiero cubrir otro punto que no se encuentra específicamente en este capítulo. Los números en Apocalipsis son literales, pero se les aplica el principio día por año para que sean más amplios. Por ejemplo, la profecía habla de 1260 días literales. Pero luego nosotros le aplicamos el principio que cada día equivale a ¿cuánto? Equivale a un año. Es decir, el número 1260 es mucho más amplio que solamente 1260 días literales, porque le aplicamos el principio de que un día equivale a un año. Y así sucesivamente, no solamente con los 1260 días, sino también con el tiempo. Tiempo es la mitad de un tiempo, 42 meses, los 10 días de tribulación de la iglesia de Esmirna, los 3 días y medio de la Revolución Francesa. Se toma literalmente el número, pero luego se le aplica el principio de que un día equivale a un año. Es decir, el número es mucho más grande que lo literal. De la misma manera, el número 144,000 es un número literal, pero denota un grupo de personas mucho mayor, mucho más grande que 144,000. Ahora sí vamos a nuestra lección para que podamos ver la relación entre lo que Juan ve y lo que Juan oye. Según Apocalipsis 1:10, una voz le habló a Juan que sonaba como trompeta. Juan oyó, escuchen bien, Juan oyó los nombres de las 7 iglesias en orden. Es decir, primero no vio, sino que ¿qué? Primero oyó. Pero luego Juan ¿qué? Juan vio las 7 iglesias bajo la ilustración de ¿qué? De 7 candeleros. De modo que lo que oyó Juan en el versículo 10, lo vio empezando en el versículo 12. Oyó y vio lo mismo, solo que primero lo oyó y luego ¿qué? Y luego lo vio. Tenemos otro ejemplo de esto en Apocalipsis 5, que es la visión introductoria a los 7 sellos. Primero Juan oyó a uno de los 24 ancianos que le dijeron que no llorara, porque el león de la tribu de Judá podía romper los sellos y abrir el libro. ¿Recuerdan que eso lo estudiamos? Uno de los ancianos dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá puede romper los sellos y abrir el libro. Pero luego Juan ¿qué? Vio a un cordero como inmolado que había vencido, y por eso era digno de romper los sellos y de abrir el libro. Ahora fíjense qué interesante. ¿El león y el cordero son el mismo personaje, sí o no? Claro. Lo que Juan oyó, luego ¿qué? Luego lo vio. Como ya hemos visto, el cordero representa a Jesús en su inauguración, es decir, cuando Cristo asciende al cielo, como sacerdote y rey del reino de la gracia. Por el otro lado, el león representa a Jesús ¿cuándo? Al final de su ministerio en el santuario, cuando derrame la ira de Dios. Es decir, el cordero al principio rugirá como león al final. Así es que el cordero y el león representan dos etapas de la obra salvadora de Jesús. ¿Están captando este punto?
Es decir, el cordero al principio es el león al final, pero es el mismo personaje. No son dos personajes distintos. Podemos decir lo mismo de Apocalipsis, el capítulo 19. En los versículos 1 al 9, Juan oye los himnos de una gran multitud cantando victoriosamente en el cielo. Pero en los versículos 11 al 19, Juan vio la segunda venida de Jesús con las huestes celestiales para rescatar a la gran multitud de la destrucción a manos de Babilonia. Es decir, lo que Juan oyó, el grupo cantando en el cielo, luego entonces vio cómo Cristo vino para rescatar a ese grupo, para llevarlo al cielo, para que cantaran. Es decir, hay una relación entre oír y ver en los pasajes del libro de Apocalipsis. Un fenómeno similar, estamos en la página 380, un fenómeno similar ocurre con los 144,000 y la gran muchedumbre. En Apocalipsis 7, 1 al 8, que habla de los 144,000, Juan oyó información en cuanto a los 144,000. No los vio, oyó la información en cuanto a los 144,000. No los vio, sino que oyó el número de ellos y los nombres de las ¿qué? Los nombres de las tribus. Pero luego Juan ¿qué? Juan vio en la segunda mitad del capítulo una gran multitud que nadie podía contar. ¿Cómo se relacionan estos dos panoramas? El de los 144,000 que Juan oye que son sellados con el sello de Dios antes que se suelten los vientos, y el grupo de la gran muchedumbre que ha salido de la gran tribulación. ¿Cómo se relacionan estos dos panoramas? La respuesta es que en Apocalipsis 7, 1 al 8, Dios selló a los 144,000 a fin de que pudieran pasar victoriosamente por la gran tribulación. La gran multitud es el mismo grupo, pero ya habiendo salido victoriosamente de la tribulación. ¿Están entendiendo el punto? Les repito nuevamente en palabras que puedan entender. En Apocalipsis 7, 1 al 8, Juan oye que se sellan a los 144,000 para que puedan pasar victoriosamente por el tiempo de angustia, por la gran tribulación, y puedan ser protegidos por Dios y no mueran a manos de sus enemigos. Pero luego Juan ve, en la última mitad del capítulo, Juan ve al mismo grupo, pero ya no se le llama a los 144,000, sino que se le llama la gran muchedumbre que nadie podía contar. Ahora, sigue aquí en el manual. Algunos comentaristas han concluido que la tribulación que se menciona aquí representa las pruebas y dificultades que afronta el pueblo de Dios a través de toda la historia. Es decir, todos tenemos tribulaciones en la vida, ¿verdad? Tenemos aflicciones en la vida. Dicen, no, esa muchedumbre que nadie podía contar son todos los redimidos de todas las edades que tuvieron tribulaciones y problemas y aflicciones en su vida. Pero esta interpretación no es posible. El griego, no solo el idioma griego en que fue escrito el Nuevo Testamento, no solo dice que salieron de tribulación, sino literalmente dice, salieron de la tribulación la grande. Así dice en el griego. No dice salieron de aflicción, no, salieron de la tribulación, con el artículo definido, la tribulación, la grande. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la tribulación, la grande? No son las tribulaciones que nos vienen todos los días en nuestra vida, no son las aflicciones en nuestra vida. Notemos otro texto donde se habla de la grande tribulación. Mateo el capítulo 24, Mateo 24, esto no está en su manual, pero pueden anotarlo allí. Mateo 24, y vamos a leer empezando en el versículo 21. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. Es decir, el peor tiempo de angustia de la historia.
Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, si Dios no pone fin a esta gran aflicción, no quedaría ninguno de sus hijos vivos. ¿Están entendiendo? También Daniel 12:1 menciona este periodo, este terrible periodo de aflicción o de tribulación. Vamos a leer ese texto. Yo creo que posiblemente ya saben cómo dice el texto. A lo mejor lo pueden repetir de memoria. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de ¿qué? Tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Es decir, la gran muchedumbre no son los redimidos de todas las épocas que en su vida diaria tuvieron tribulaciones y angustias y problemas. No, estos son los 144,000 que pasan por el periodo del gran tiempo de angustia, pero su vida es preservada porque Miguel los defiende. Ahora, en la siguiente página tenemos nosotros un cuadro muy interesante. Un cuadro que en la primera parte del cuadro está Apocalipsis 7:1 al 8, lo que Juan oye, que tiene que ver con el sellamiento de los 144,000. En la segunda parte del cuadro tenemos lo que Juan ve, Apocalipsis 7:9 al 17. Y ustedes verán que en la primera parte habla de la iglesia ¿qué? Militante. Esa es la iglesia que está todavía aquí en esta tierra, que pasa por la gran tribulación. La iglesia triunfante es la iglesia que ya salió de la gran tribulación. Cristo se los llevó al cielo y están victoriosos allá. Ahora, lo que quiero que noten es que el número 1 al 6 en la primera parte del cuadro compaginan con el número 1 al 6 que se encuentra en la segunda parte del cuadro. Es decir, en el número 1 dice Juan, oí. Y en el número 1 de la segunda parte dice Juan, ¿qué? Miré, ¿ve? Oye y luego ve. Y luego entonces el segundo punto es, ¿oyó qué cosa? El número. El equivalente en la segunda parte del capítulo es que nadie podía contar. El tercer punto es 144,000. El paralelo es una ¿qué? Una gran multitud. Número 4, de los hijos de Israel. ¿Cuál es el equivalente en la segunda parte? De toda nación. ¿Recuerdan que estudiamos que los 144,000 son de toda nación, tribu, lengua y pueblo? ¿Recuerdan? Y luego el número 4, de toda tribu. ¿Cuál es el equivalente en el versículo 9? De todas las tribus, pueblos y lenguas. Y luego en el versículo 4, la palabra sellado es equivalente a ¿qué? A vestidos con ¿qué cosa? Con ropas blancas. Es decir, lo que tenemos en Apocalipsis, el capítulo 7 y el versículo 4, tiene su frase equivalente en Apocalipsis, el capítulo 7 y el versículo 9. Es decir, los 144,000 sellados son la gran muchedumbre que nadie podía contar. Ahora, en la página 382 hay una cita de una teóloga adventista con el nombre de Beatrice Neal. Ella escribió en cuanto a este cuadro lo siguiente. En realidad este cuadro no lo inventé yo. Este cuadro viene directamente de un artículo que escribió esta teóloga de la iglesia adventista. Dice, si este razonamiento es correcto, es decir, si es correcto que los 144,000 son lo mismo que la gran muchedumbre, podemos poner un signo de igual entre todos los puntos en las dos columnas de la lista, que fue lo que hicimos. Israel se compone de los fieles de todas las naciones. Las tribus de Israel representan las tribus, pueblos y lenguas. Los 12,000 de cada tribu indican la totalidad de los redimidos de cada grupo étnico. Los 4 vientos simbolizan la gran tribulación. Y el sello del Dios vivo corresponde a los mantos emblanquecidos en la sangre del Cordero.
Y lo mejor de todo es que los 144,000 no son un grupo limitado, al cual tenemos poca esperanza de pertenecer, sino una gran muchedumbre que nadie podía contar. ¿Cómo les parece? Una linda explicación. Es una evidencia para mí contundente y clara de que los 144,000, el sellamiento de ellos, es para protegerlos cuando pasen por la gran tribulación. Y la segunda parte del capítulo ya describe el mismo grupo ya victoriosos, habiendo pasado por la gran tribulación, allá en el mar de vidrio, cantando alabanzas al Señor. Así que hemos visto dos evidencias hasta ahora. En primer lugar, notamos al principio que los números de Apocalipsis representan una realidad mucho más grande, ¿verdad que sí? Eso fue el primer punto. El segundo punto es que la evidencia es fuerte de que el grupo de los 144,000 es el mismo grupo de la gran muchedumbre por la comparación de las frases entre el versículo 4 y el versículo 9. Pero ahora notemos otra evidencia. En la página 382, en la mitad de la página vamos a notar, Elena White escribió casi una página entera en el conflicto de los siglos sobre la identidad de los 144,000. Es decir, la hermana White escribió quiénes son los 144,000. Una lectura cuidadosa del comentario de Elena White sobre los 144,000. Escuchen este punto importante. Revela que ella entremezcló indiscriminadamente la descripción de los 144,000 con la descripción de la gran muchedumbre. Es decir, donde ella comenta sobre los 144,000, mete versículos ahí entrelazados sobre la gran muchedumbre, como si fueran el mismo grupo. Seguimos. Claramente ella entendió que son el mismo grupo bajo diferentes circunstancias. Noten cómo ella combinó la descripción de los dos grupos en el conflicto de los siglos, página 630. Ahora, este pasaje es largo, pero lo voy a leer todo porque es muy importante para lo que estamos estudiando, para que vean que los 144,000 y la gran muchedumbre son el mismo grupo. Leo en la página 382. Delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego, por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, se halla reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre. Apocalipsis 15:2. Yo puse las referencias, los versículos, los puse en corchetes, para que ustedes sepan de dónde está citando Elena White. Así que ella cita Apocalipsis 15:2, que es un versículo que se refiere a los 144,000. Sigue. Con el Cordero en el monte de Sión, Apocalipsis 14:1, dice que están sobre el monte de Sión. Es un texto que habla de los 144,000. Teniendo las arpas de Dios, todavía ese versículo se refiere a los 144,000 en el libro de Apocalipsis, capítulo 15, el versículo 2. Están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Viene de Apocalipsis 14:4, que está hablando de los 144,000. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno, una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Está citando Apocalipsis 14 y el versículo 2. Es un texto que habla en Apocalipsis de los 144,000. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144,000. Nuevamente Apocalipsis 14:3, que habla de los 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un cántico de liberación. Apocalipsis 15:3, que está hablando de los 144,000. Ninguno sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Apocalipsis 14:1, que está hablando de los 144,000 en Apocalipsis. Habiendo sido trasladados de la tierra. ¿Qué significa trasladados de la tierra?
Trasladado, sí, pero trasladado significa que no murieron, como Elías. Elías fue trasladado. Así que dice, habiendo sido trasladados de la tierra, ¿de entre los qué? De entre los vivos. ¿Son esos los 144,000, sí o no? Sí. Son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis 14:4, que en Apocalipsis está hablando de los 144,000. Pero ahora viene algo muy interesante. Estos son los que han venido de grande tribulación. Ahí ella cita Apocalipsis 7:14. En Apocalipsis está hablando de la gran muchedumbre. Han pasado ¿por qué? Por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Ese texto está hablando de la gran muchedumbre. Sigue. En sus bocas no ha sido hallado engaño. Están sin mácula delante de Dios. Ese texto es de los 144,000. ¿Se están dando cuenta de lo que estoy diciendo? Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Eso es un texto que está hablando de la gran muchedumbre que nadie podía contar. Apocalipsis 7:15. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, al sol que tenía poder para quemar a los hombres con intenso calor. Esa es la cuarta plaga después del cierre de la gracia. Y la gran muchedumbre dice que pasó por eso. Sigue diciendo, y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed, pero no tendrán más hambre ni sed. Y el sol no caerá sobre ellos ni ningún otro calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7:14, que está hablando de la gran muchedumbre. ¿Están captando lo que está pasando aquí? ¿Qué está haciendo Elena White? Está hablando de los 144,000 e indiscriminadamente aplica versículos que hablan de los 144,000 y versículos que hablan de la gran muchedumbre, y aplica todo al mismo grupo, al grupo de los 144,000. Entonces yo pregunto, ¿entendió Elena G. White que los 144,000 y la gran muchedumbre son el mismo grupo? Lo entendió claramente ella de que son el mismo grupo. Ahora, en el siguiente párrafo, algunos creen que la gran muchedumbre representa a los redimidos de todos los tiempos, de todas las edades, que han pasado por aflicciones y tribulaciones. Pero no puede ser, porque Apocalipsis 7 es un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. Así que no pueden ser todos los redimidos de todas las épocas si el contexto de Apocalipsis 7 son eventos entre la sexta y la séptima, entre el sexto y séptimo sello. Seguimos. Esta idea es problemática, pues daña la simetría del capítulo. Apocalipsis 7 es un interludio entre el sexto y el séptimo sello. El sexto sello comenzó con el terremoto de Lisboa, 1755, continuó con el día oscuro, la luna tomando un matiz como sangre, 1780, y la caída de las estrellas, el año 1833. Incluir aquí a los redimidos de todas las edades es incongruente con el contexto literario del capítulo, al igual que con los eventos que describe el sexto sello. ¿Están entendiendo este punto o no? ¿Cuál es el tema de Apocalipsis 7? El sellamiento de los 144,000 y los mismos que salieron de la gran tribulación. No se puede insertar un pasaje que habla de todos los redimidos cuando está hablando de eventos que ocurren entre el sexto y el séptimo sello. Ahora, aquí viene otra evidencia. Esta es contundente. Hay otra evidencia que los 144,000 y la gran muchedumbre son el mismo grupo. Elena White escribió explícitamente, escuchen este punto, que solo los 144,000 podrán entrar al templo celestial.
Note la cita de ella. Solo los 144,000 pueden entrar al templo. La cita está en la página 384. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, ella aquí está describiendo ya cuando los redimidos están en la patria celestial. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144,000 entran en este lugar. Y exclamamos: aleluya. ¿Quiénes son los únicos que van a poder entrar al templo celestial? Los 144,000. Pero noten lo que dice Apocalipsis 7:15, que está hablando de la gran muchedumbre. Sin embargo, según Apocalipsis 7:15, los que pertenecen a la gran multitud servirán a Dios en su templo día y noche. No sé si están captando el punto que estoy tratando de recalcar. Elena White dice: solo los 144,000 entran al templo, pero Apocalipsis 7:15 dice que la gran muchedumbre le sirve en su templo día y noche. Quiere decir entonces que los 144,000 y la gran muchedumbre son el mismo grupo. La conclusión es inevitable. Los 144,000, los únicos que pueden entrar al templo, deben ser el mismo grupo que la gran muchedumbre que nadie podía contar. Sirven a Dios día y noche en su templo. Dos evidencias más. Según Apocalipsis 14, el versículo 3 y el versículo 5, dice que los 144,000 están parados ¿dónde? Delante del trono de Dios. Y Apocalipsis 7, 9, 11 y 15 dice que la gran muchedumbre está parada delante del trono de Dios. Y el último punto, Apocalipsis 7, 16 afirma que la gran multitud estará viva durante el derramamiento de la tercera y la cuarta plaga después del cierre de la gracia. ¿Captaron eso? La gran multitud va a estar viva durante la gran tribulación final, ¿sí o no? ¿Va a haber este grupo la tercera y la cuarta plaga? Sí. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a Apocalipsis 7 y el versículo 16 y 17. Apocalipsis 7 y el versículo 16 y el versículo 17. Está hablando de la gran muchedumbre. Dice, y vamos a leer el versículo 14 para el contexto. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Está diciéndole al anciano. Y él me dijo: estos son los que han venido de la tribulación la grande, dice en el idioma original, y han lavado sus ropas, que es lo mismo que tener el sello, los 144,000, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, que la hermana White dice que solo los 144,000 hacen eso. Y luego dice: y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más que más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún otro calor. Ahora, ¿por qué razón dice que no tendrán más hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos? ¿Saben lo que hace la cuarta plaga del libro de Apocalipsis? El sol quema toda la vegetación de donde viene la comida. ¿Saben lo que sucede en la tercera plaga? En la tercera plaga, las aguas dulces se convierten en sangre, que causaría sed. Y en la cuarta plaga dice que el sol, como les mencioné, va a quemar toda la vegetación, lo cual significa que ya no va a haber alimentos, ya no van a poder sembrar y cosechar. Así que dice: no tendrá más hambre, porque toda la vegetación ha sido destruida, ni sed, porque las aguas han sido convertidas en sangre, y el sol no caerá más sobre ellos, porque en la cuarta plaga el sol calienta de una forma que consume y quema todo lo que está en la tierra. Eso indica claramente que la gran muchedumbre va a estar aquí durante el periodo de las plagas, y las plagas caen después que se cierra la puerta de la gracia.
¿Les parece que está bien? Tenemos suficiente evidencia de que la gran muchedumbre que nadie podía contar se compone de más personas que 144,000 y que los 144,000 sellados son el mismo grupo que la gran muchedumbre que nadie podía contar. Entonces, hermanos y hermanas, no digan, ay, ¿quién puede estar en ese grupo? Si son solamente 144,000 en un mundo que tiene 9,000 millones de habitantes, ¿qué esperanza tengo yo si estoy vivo de pertenecer a ese grupo? Bueno, la buena nueva es que los 144,000 sellados no son judíos literales, son de toda nación, tribu, lengua y pueblo, y el número, como los otros números de Apocalipsis, es mucho mayor que literalmente 144,000. Ahora queremos ir a la página 499. La página 499. Y vamos a estudiar la séptima plaga en los minutos que nos restan, los minutos que nos quedan. La séptima plaga. Ahora, notemos primero Apocalipsis el capítulo 6, Apocalipsis el capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 12 para repasar, porque necesitamos tener esto como contexto. Voy a leer ahora el sexto sello. Lo que voy a leer son los versículos del sexto sello. Y miré, y cuando él abrió el sexto sello, he aquí fue hecho un gran terremoto. ¿Cuál terremoto fue ese? El de Lisboa, 1755. El sol se puso negro como saco de silicio. ¿Cuándo ocurrió eso? 1780. La luna se puso toda como sangre, también 1780. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. ¿Qué fecha? 1833. ¿Y qué anunciaban estas señales del terremoto y las señales en los cielos? Que estaba a punto de comenzar el juicio celestial. Y Dios iba a juzgar los casos de los mártires que habían sido martirizados por el papado durante el cuarto sello. Y luego nosotros notamos que a partir del versículo 14 ya está hablando de eventos que van a ocurrir en relación con la segunda, ya cuando Jesús viene por segunda vez. Es decir, entre el versículo 13 y el versículo 14 hay un periodo de tiempo, desde 1833, cuando hubo la última señal del versículo 13, y cuando Cristo venga en poder y gloria. ¿Y qué va a pasar para anunciar la venida de Jesús? Versículo 14, y el cielo se apartó como un libro que es envuelto. Dice que el cielo se apartó. ¿Qué significa eso? Bueno, se enrolló como un pergamino. Sigue diciendo, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. ¿Va a haber un gran terremoto, sí o no? Sí, dice aquí que las islas y los montes fueron removidas de sus lugares. ¿Y qué van a hacer los grandes personajes del mundo? Los reyes de la tierra, los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Yo pregunto, ¿qué evento se está describiendo en estos versículos? ¿Qué gran evento de la historia describen estos versículos que acabo de leer? La segunda venida de Cristo. Y ahora fíjense la pregunta que aparece en el versículo 17. El último versículo del sexto sello. Porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar en pie? ¿Dónde encontramos la respuesta a esa pregunta? En el siguiente capítulo. ¿Quiénes van a estar en pie cuando Cristo regrese por segunda vez? Los que fueron sellados para pasar victoriosamente por el tiempo de angustia, que son los mismos de la gran muchedumbre que salen de la gran tribulación. Y luego tenemos el séptimo sello.
que se rompe y se abre en el capítulo 8 y el versículo 1. Es el sello más corto de todos. Apocalipsis 8:1. Recuerden, la última pregunta del sexto sello es: porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? Ahora noten el capítulo 8, versículo 1, el siguiente sello. Y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho, ¿qué cosa? Silencio en el cielo, casi por media hora. Ahora vamos a notar qué significa el séptimo sello. Vamos a nuestro manual, página 499. Hay cierta discusión entre los teólogos adventistas sobre lo que significa la expresión como media hora. Media hora en tiempo profético, simbólico, equivale aproximadamente a 7 días y medio de nuestro calendario. Algunos intérpretes redondean el periodo a 7 días y afirman que la segunda venida de Jesús transpirará en un periodo de 7 días. Supuestamente los habitantes del cielo, todos los habitantes del cielo, están rumbo a la tierra y han dejado el cielo vacante. Y por eso es que el cielo está en silencio, porque no hay nadie allá. Vale decir que Elena White nunca escribió que la segunda venida va a durar 7 días. Pero sí escribió que el tiempo que tomará para que Jesús se mueva del lugar santísimo al oriente, de donde va a comenzar su segunda venida, dice, va a durar varios días. Aquí está la cita, se encuentra en el libro Maranata, página 285. Dice: vi una nube resplandeciente que llegaba hasta donde estaba Jesús. Entonces Jesús se ubicó en la nube que lo llevó hacia el este, desde donde apareció primeramente a los santos que estaban sobre la tierra, la pequeña nube negra que era la señal del Hijo del Hombre. Mientras la nube pasaba del lugar santísimo hacia el oriente, es decir, desde el momento que Jesús salió del lugar santísimo hasta que llegó al oriente, de donde iba a comenzar su segunda venida, dice, mientras la nube pasaba del lugar santísimo hacia el oriente, lo que requirió, ¿qué cosa? Cierto número de días, la sinagoga de Satanás adoró a los pies de los santos. La sinagoga de Satanás son las iglesias apóstatas. No tenemos tiempo de entrar en eso. Así que la teoría de algunos es que la casi media hora, que son 7 días, es la cantidad de tiempo que va a tomar Cristo para venir a esta tierra en su segunda venida. Pero el Espíritu de Profecía no dice eso. Dice que cierto número de días para moverse del lugar santísimo al oriente, de donde va a comenzar su segunda venida. Otros intérpretes, estamos en la página 500, otros intérpretes creen que la media hora se refiere a los 7 días que tomará el pueblo de Dios para viajar de la tierra al cielo. Es decir, Cristo llega, recoge a los redimidos y entonces dicen que 7 días van a estar viajando los redimidos con Jesús al cielo. Ahora, la hermana White sí dice que va a tomar el viaje al cielo 7 días. En el libro Primeros Escritos, página 16, ella escribió: juntos entramos en la nube. Recuerdan que Jesús viene con las nubes y los justos serán arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así que dice aquí: juntos entramos en la nube. Y durante 7 días, ¿esos días son literales o simbólicos? Literales. Escuchen bien. Los periodos de tiempo después de la segunda venida son literales. Antes de la segunda venida son simbólicos. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Apocalipsis 20 habla de 1000 años. ¿Ese periodo es antes o después de la segunda venida? ¿Los 1000 años son antes o después de la segunda venida? Después de la segunda venida. ¿Son 1000 años literales o simbólicos? Literales. Y alguna gente dice, pero pastor, ¿por qué la iglesia adventista es inconsistente?
Dice los 1260 días simbólicos, 3 días y medio simbólico, 10 días simbólico, 42 meses simbólico, tiempo, la mitad de un tiempo simbólico. Todos dicen simbólico y cuando llegan los 1000 años, literales. ¿Cómo pueden ser tan inconsistentes? La respuesta es muy sencilla. Los periodos de tiempo después de la segunda venida son literales porque ya no son proféticos. ¿Están conmigo o no? Así que dice, juntos entramos en la nube durante 7 días. Fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. ¿Cuánto tiempo va a durar el viaje de la tierra al cielo? 7 días, ¿qué? Literales. No son 7 años. Aplicando el principio día por año, sería 7 días, son 7 años. Pero la ascensión no va a tomar 7 años, va a tomar 7 días literales, porque es después de la segunda venida. Por eso los 1000 años también son literales, porque es después de la segunda venida. Ya no es tiempo profético que son antes de que se cierre la puerta de la gracia. Ahora, sin embargo, esta interpretación de que el silencio en el cielo va a ser el viaje que nosotros haremos de regreso al cielo, tiene un problema muy serio. Y es que el viaje al cielo no va a ser silencioso, sino que va a ser bien ruidoso. Noten el conflicto de los siglos, página 628. Cuando el pueblo de Dios va ascendiendo, no va a haber silencio en el cielo. Dice, en cada lado del carro nebuloso, donde el pueblo de Dios es arrebatado, hay alas, y debajo de ellas ruedas vivientes. Y mientras el carro asciende, las ruedas gritan ¿qué? Santo. Y las alas al moverse gritan Santo. Y el cortejo de los ángeles exclama Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Y los redimidos exclaman Aleluya, mientras el carro se adelanta hacia la Nueva Jerusalén. ¿No me parece muy silencioso eso? Retumban los himnos en la ascensión. Ninguna de estas dos interpretaciones es satisfactoria. Lo más seguro es, y yo digo seguro más bien, que la casi media hora de silencio no se trata de tiempo simbólico, sino que se trata de tiempo ¿qué? Literal. Pues después del cierre de la gracia no habrá más periodos de tiempo profético. Ya no hay tiempo simbólico después de la segunda venida. Por esto es que el milenio se compone de 1000 años literales. ¿Qué significa pues entonces la expresión que hubo silencio en el cielo como por media hora? El espíritu de profecía nos proporciona el significado definitivo. Saben que mientras más yo estudio el espíritu de profecía, más me quedo maravillado. Les doy mi testimonio. Hay gente que dice, y aún dentro de la iglesia adventista dice, esa no sabía lo que estaba diciendo, no era teóloga, tenía nada más 2 años y medio de educación primaria, ni siquiera PhD tenía. ¿Cómo puede ella haber escrito lo que escribió con solo 2 años y medio de educación primaria? ¿Saben por qué? Porque los escritos de ella fueron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Ella fue profetisa llamada por Dios. Y cada vez que estudio el espíritu de profecía, me quedo maravillado de cómo sus escritos están en perfecta armonía con la Sagrada Escritura. Y ella presenta cosas como por ejemplo la media hora de silencio, que los teólogos especulan, dicen, no, esa es la cantidad de tiempo que va a tomar la segunda venida. Dicen, no, esa es la cantidad de tiempo que vamos a tomar para regresar al cielo. Y especulan. Y ahí en los escritos de la hermana Guaya está explicadito, sencillito, lo que es la media hora de silencio. Sigamos aquí. La media hora de silencio, bajo el 7º sello, debe guardar una relación con la pregunta que aparece al final del 6º sello. ¿De acuerdo? ¿Cómo termina el 6º sello? El gran día de su ira ha venido. ¿Y quién podrá estar en pie? El 7º sello debe ser roto más o menos cuando se hace esa pregunta, ¿sí o no? Lógico que sí. Sigamos. Si recordamos,
la segunda parte de la pregunta de los mártires del quinto sello fue: ¿hasta cuándo no vengas? Esta pregunta halla su contestación en la segunda parte del sexto sello, a donde Dios venga a los mártires. En ese momento Dios vengará la sangre de los que fueron perseguidos y muertos por el papado en sus dos etapas. Ahora escuchen: al descender Jesús del cielo, los santos vivientes exclamarán, los santos vivientes que están en la tierra, exclamarán ¿qué cosa? ¿Quién podrá estar firme? Esa es la pregunta al final del sexto sello, ¿sí o no? Ahora vamos a leer el comentario de la hermana White. Hablando de la segunda venida, escribió: ante su presencia se han tornado pálidos todos los rostros. El terror de la desesperación eterna se apodera de los que han rechazado la misericordia de Dios. Se deslíe el corazón y se baten las rodillas, y palidece el rostro de todos. Los justos gritan temblando: ¿quién podrá estar firme? Esa es la última parte del sexto sello, ¿sí o no? ¿Quiénes exclaman eso? Los justos gritan temblando: ¿quién podrá estar firme? Ahora escuchen: termina el canto de los ángeles y sigue un periodo de silencio aterrador. ¿Cuándo es el silencio del séptimo sello? Después que se hace la pregunta: el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá estar en pie? ¿Cuánto tiempo va a durar ese silencio? Media hora. ¿Lo están captando o no lo están captando? Clarito. Ella pone la pregunta y luego enseguida dice, se hace la pregunta, el cielo se pone en silencio y luego noten lo que sigue. Entonces se oye la voz de Dios que dice: bástaos mi gracia. Los rostros de los justos se iluminan y el corazón de todos se llena de gozo, y los ángeles entonan una melodía más elevada y vuelven a cantar al acercarse aún más a la tierra. Es decir, el silencio es cuando Jesús está descendiendo. ¿Quién podrá estar en pie? Un periodo de terrible silencio. Entonces se oye la voz de Jesús: bástaos mi gracia. Pero ¿saben qué es interesante? Al acercarse a Jesús más, los impíos hacen la misma pregunta. Sigue diciendo en el conflicto de los siglos 625: cesaron las burlas, callan los labios mentirosos, el choque de las armas y el tumulto de la batalla, con revolcamiento de vestidura en sangre, se silencia. Solo se oyen ahora voces de oración, llanto y lamentación. De las bocas de ¿quiénes? De las bocas que se mofaban poco antes, estalla el grito: ¿qué cosa? El gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? Los impíos piden ser sepultados bajo las rocas de las montañas. Ese es el sexto sello, ¿sí o no? Dice: los impíos piden ser sepultados bajo las rocas de las montañas antes que ver la cara de aquel a quien han despreciado y rechazado. ¿Qué pasa cuando se rompe el séptimo sello? El séptimo sello se rompe cuando Jesús está viniendo a la tierra y todavía está arriba, pero está llegando. Y los justos, al ver las convulsiones de la tierra, exclaman: ¿quién podrá estar en pie? Seguido por el séptimo sello, un periodo de silencio aterrador. Y luego se oye la voz: bástaos mi gracia. Ahora vamos a al último párrafo que tenemos en la página 501. En una sección previa nos dimos cuenta que hay varios pasajes bíblicos que contienen la misma pregunta. Recuerden que estudiamos varios pasajes que tienen la misma pregunta: el gran día de su ira ha venido. ¿Quién podrá vivir en las llamas? ¿Quién podrá estar sobre el santo monte de Dios? Y cada vez que aparece la pregunta, sigue una descripción de la vida pía que deben tener las personas que van a estar en pie.
Noten el Salmo 15, nuestro último texto que vamos a leer, el Salmo 15, que se aplica directamente a este periodo de tiempo. El Salmo 15, y es un salmo corto, vamos a leerlo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quiénes son los únicos que van a poder entrar al templo o al tabernáculo? Los 144,000. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? ¿Cuál es el monte de su santidad? Sión. ¿Dónde están parados los 144,000? En el monte de Sión. Y ahora viene la respuesta. El que anda en integridad y obra justicia, y habla verdad en su corazón. El que no detrae con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge a oprobio alguno. Aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que temen a Jehová. Y habiendo jurado en daño suyo, no por eso muda. ¿Quién su dinero no dio a usura, ni contra el inocente tomó cohecho? Yo pregunto, ¿qué clase de vida tendrán aquellos que van a estar en el tabernáculo de Dios y van a pararse sobre el monte de Sión? Tendrán vida sin tacha. Y por si acaso no creen que esto se aplica a los 144,000, noten cómo termina el versículo 5. El que hace estas cosas no resbalará para siempre. ¿Qué pasa cuando la gente se resbala? Se cae. ¿Cuál es la última pregunta del sexto sello? El gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá estar en qué? En pie. Es decir, ¿quién no se va a resbalar y va a caer? Así que el séptimo sello, mis hermanos y hermanas, es ya cuando Cristo viene en poder y gloria. Termina el tiempo de angustia para el pueblo de Dios. Pero los fenómenos son tan terribles que los propios fieles de Dios exclaman: el gran día de su ira ha venido, ¿quién podrá estar en pie? Porque ellos se sienten indignos, porque saben que en el pasado han pecado y que no merecen la gracia de Dios. Pero gloria al Señor, que escuchan la voz del Señor que dice: bástaos mi gracia, están seguros, no se preocupen. Y entonces Jesús vendrá, transformará a los 144,000, resucitará a los que murieron en Cristo, y entonces emprenderá el viaje de regreso al cielo con todos los redimidos de todas las edades para habitar con Cristo 1000 años, y luego entonces consumar el gran conflicto entre el bien y el mal al concluir ese periodo, que será nuestro próximo tópico de estudio.